Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, en este video vamos a ver regiones. Este es un tema de suma importancia en las aplicaciones de cálculo de una y de varias variables. Para el cálculo de áreas, volúmenes, momentos, etcétera. Entonces, vamos a saber a definir regiones. Antes de eso vamos a definir región. Bueno, región es una parte en el espacio que tiene área. En este caso, si podemos notar, tenemos dos rectas paralelas al eje Y, es decir, x igual a k, y dos rectas paralelas al eje X, es decir, y igual a k. Entonces pueden ver ahí que x igual a x igual a b, y igual a c y y igual a d encierran una área, es decir, una región. Entonces, ¿cómo podemos definir esa región? Si nosotros colocamos un punto x, y dentro de esa región, no importa dónde, podemos incluso en las fronteras son las líneas que están aquí, parte de las rectas. Entonces, si colocamos ese punto donde sea, pero que esté dentro de esa región, podemos concluir que x necesariamente debe de ser mayor a a, pero que debe de ser menor a b. Podemos ver que está entre a y b. Y si este punto lo colocamos exactamente en la línea, pues sería igualito a A. Y si este punto lo colocamos en esta otra línea, pues sería igual a B. Entonces, en conclusión, X estaría entre A y B. Los puede tocar. ¿Qué pasa con Y? Pues lo mismo. Y estaría entre C y D. Siempre para X de izquierda a derecha y siempre para Y de abajo hacia arriba. Podemos ver que vamos de forma creciente a X y B. Entonces esta sería la región y podemos notar que tenemos rectas paralelas al eje Y y rectas paralelas al eje X. Entonces eso nos va a servir para definir una región que ya no es rectangular. Por ejemplo, para escribir esta región la tenemos que denotar de la siguiente forma: R igual a un conjunto de puntos X, Y, tal que X está entre A y B y Y está entre C y D. Esa es la forma de anotar una región. Entonces, vamos a ver cuando tenemos paralelas al eje Y. Por ejemplo, esta región que está sombreada de morado. Podemos ver que eh, ahora solamente hay rectas paralelas al eje Y. Es decir, X va a ser constante. Va a estar entre A y B, como hemos visto anteriormente. Eso no lo vamos a discutir. X va a estar entre A y B. Y Y entre quién y quién va a estar. Si este en azul se llama G de X y este en marrón se llama F de X, entonces si colocamos un punto X, Y y dibujamos una recta paralela al eje Y, podemos notar que siempre inicia en la función G de X, no importa ese punto donde esté. Por ejemplo, si el punto anda por acá, podemos ver que siempre inicia en G de X y termina en F de X. Si nosotros pues sabemos que siempre va de abajo hacia arriba. Entonces podemos ver que este punto, pues no importa dónde lo pongamos, siempre va a estar, inicia en G de X y termina en F de X. Entonces lo que podemos concluir es que X va a estar entre constantes. Por eso es que se dice paralelas al eje Y. Y X estaría entre A y B. Y Y estaría entre G de X y F de X. Entonces la región estaría anotada como R igual a un conjunto de puntos XY tal que X está entre A y B y Y está entre G de X y F de X. ¿De qué va a depender que sea entre paralelas al eje Y o entre paralelas al eje X? Pues la forma de estas funciones. Muchas de las veces es mucho más sencillo despejar a X que despejar a Y. Más adelante vamos a ver ejercicios. Si nosotros tenemos algo muy parecido, pero ahora no nos dicen que X está entre constantes, lo que nosotros podemos deducir es que si encontramos las intersecciones que están aquí y que está acá, pues entonces X estaría entre esas dos funciones, entre esas dos constantes, perdón, entre esas dos intersecciones, si encontramos los puntos de intersección. Y podemos notar que nuevamente, si colocamos este punto, pues siempre va a iniciar en
g de x y va a terminar en f de x, no importa dónde pongamos ese punto, inicia aquí y termina acá. Lo mismo acá. Si nosotros salimos de las intersecciones, podemos notar que inicia ahora en f de x y g de x, pero esta parte ya no nos la está impidiendo. Entonces podemos concluir que estaría muy parecido al anterior, que x estaría entre constantes entre a y b, y que y estaría entre g de x y f de x, en azul y en marrón respectivamente. Entonces la región sería esta. Por ejemplo, dice, determine la región entre la parábola y igual a menos x cuadrada más 4 y la recta x menos 2y igual a menos 2. Si nosotros graficamos esas dos funciones, pues ya sabemos que esta es una parábola y por el signo menos abre hacia abajo y tiene el vértice en 0,4. Aquí está el vértice y abre hacia abajo. Y esta intersecta cuando y es 0, x vale menos 2. Y cuando cuando x vale 0, y valdría 1. Y aquí está, entonces dibujaríamos la recta. Entonces podemos ver que se encierra una área, una región. Lo que nosotros podemos hacer pues es encontrar primero las intersecciones. ¿Qué es más fácil, despejar a x o despejar a y? Es más fácil despejar a y en ambos casos, porque si despejamos en la primera x va a resultar una raíz y no nos conviene. Entonces en la primera despejamos a y, en la segunda también. Entonces podemos ver que la primera va a ser f de x y la segunda va a ser g de x, porque g de x está abajo y f de x arriba, siempre. Entonces podemos igualarlas, encontrar las intersecciones y podemos ver que las intersecciones están cuando x vale menos 2 y cuando x vale 1.5, que son estas respectivamente. Entonces ya encontramos que x va a estar entre constantes, entre menos 2 y 1.5. Y y estaría, si hacemos nuevamente el análisis anterior, pues ya sabemos que inicia en la que está abajo y termina en la que está arriba, es decir, inicia siempre en g de x y termina en f de x, no importa dónde pongamos ese punto. Entonces esta sería la región. Podemos definirla entre paralelas al eje x, sí podemos, pero resulta más complicado, más adelante lo vamos a ver. Ejemplo 2. Determine la región entre la parábola y la recta y x igual a menos 2 y x igual a 2. Entonces ahora lo que podemos notar es las mismas funciones que anteriormente teníamos, que era f de x la parábola y g de x la recta, pero ahora nos dice que está entre x igual a menos 2 y x igual a 2. Entonces la región que se estaría encerrando sería esta y esta, o sea son dos regiones. ¿Cómo definimos dos regiones? Bueno, vamos a definir primero una región y después otra. ¿Por qué? Porque podemos notar que si el punto está aquí, este siempre entra en la recta y termina en la parábola. No importa dónde lo pongamos, entre las intersecciones de estas dos curvas. Pero si nos vamos a la derecha o a la izquierda, podemos notar, por ejemplo aquí, que inicia en la parábola y termina en la recta, a diferencia de acá. Y aquí sucede también lo mismo. Siempre entra en la parábola y sale en la recta, caso contrario de lo de acá. Entonces cuando sucede eso tenemos que definir dos regiones y eso nos lo va a indicar cuando hay intersecciones. Entonces la primera región pues es exactita a la que teníamos anteriormente. Bueno, y la región va a ser la unión de las dos regiones. Entonces ya sabemos que las intersecciones pues es en x igual a menos 2 y en x igual a 1.5, que es esta, pero nos piden hasta x igual a 2. Entonces entre menos 2 y 1.5 x va a estar entre esos valores y y va a estar entre la recta y la parábola. Pero ¿qué sucede con la región 2? Si ahora este punto está acá, ya vimos que va a iniciar en la recta, perdón, en la parábola y va a terminar en la recta. Y va a estar x entre constantes entre donde nos quedamos, que es 1.5 y 2. Entonces esta sería la región. Aquí cabe señalar que esta coma está de más, no debería de estar. Bueno, eso es para cuando tenemos entre paralelas al eje Y. ¿Qué sucede si tenemos entre paralelas al eje X, por ejemplo?
cuando tenemos paralelas al eje X, quiere decir que nosotros vamos a definir una función en términos de Y y no de X. Entonces, en este caso, si seguimos con lo que vimos anteriormente, pues podemos ver que Y va a estar entre constantes, ahora X no, y Y va a estar entre A y B. Y X va a estar, acuérdense que es de izquierda a derecha, y va a estar en G de X y va a terminar en F de Y. Por lo tanto, estaría de esta forma y la región estaría definida así. Si lo que queremos es una región muy parecida, pero lo que se encierra entre estas dos curvas, pues tendríamos un caso muy similar. Lo único de más es que tendríamos que encontrar las intersecciones. Y entonces nos resultaría exactamente igual, porque podemos ver que siempre, no importa dónde, siempre va a entrar en G de Y y va a terminar en F de Y. Entonces esta sería la región para entre paralelas al eje X. Por ejemplo, determine la región entre las curvas, dibujamos las curvas y son estas. Podemos notar que son G de Y y F de Y porque es mucho más fácil despejar a X en términos de Y que a Y en términos de X. Porque si despejamos en la primera, pues sería X igual a Y cuadrada menos 2, no habría que sacar raíz, no habría que sacar nada. Y esa sería G de Y, que es la parábola. Y la otra, pues también estaría muy fácil de despejar a X. Si nosotros quisiéramos despejar a Y, nos resultaría muy complicado para la segunda ecuación, porque tenemos una potencia con valor 4. Entonces, aquí podemos ver que es mucho más fácil definir entre paralelas al eje X. Entonces, así como en el ejercicio anterior igualábamos las Y, ahora vamos a igualar las X para encontrar las intersecciones en Y. Entonces, si igualamos esta G de Y y esta F de Y, lo que nos resulta es esta ecuación. ¿Esta ecuación la podemos resolver? Sí. Cuando tenemos una ecuación de n grado igualada a 0 y el exponente es de grado par, todos los términos son de grado par, independientemente si hay término independiente o no, pues podemos hacer este cambio de variable. Si w es y cuadrada, pues entonces, ¿cómo nos resultaría esta al hacer este cambio de variable? Lo que nos resultaría es que aquí sería menos w cuadrada y esta pues sería w más 4 igual a 0. Recuerden, esto solo se puede utilizar cuando todos son de grado par. Si hay uno de grado impar, no se puede. Entonces, si hacemos uso de la fórmula general, los valores que nos resultan son esta y esta. Pero esta no nos va a servir porque lo que queremos es y, y a la hora de despejar a y, que sería una raíz más menos, pues este valor sería complejo. Entonces esta no nos sirve, esta sí. Si sacamos la raíz cuadrada de esta nos queda 1.6 más menos, recuerden cuando sacamos raíz. Entonces las intersecciones es en menos 1.6 para y 1.6 también para y. No nos interesa X porque recordemos que estamos entre paralelas al eje X, es decir, Y entre constantes. Entonces estaría que Y estaría entre menos 1.6 y 1.6 y X estaría entre G de Y y F de Y. Y esta sería la región. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la primera una parábola, la segunda también. Y sería muy parecido. Igualamos, despejamos a X porque es más fácil de despejarla. G de Y, F de Y. Y igualamos, encontramos que nos resulta esta ecuación. Y tenemos que la intersección está entre y igual a menos 2 y y igual a 2. Entonces la región sería y entre menos 2 y 2 y X entre la G de Y, que sería la parábola en azul, y F de Y, que es la parábola en rojo. Esto tiene aplicaciones, como les había dicho, en cálculo multivariable. Por ejemplo, si queremos encontrar el área que está encerrada entre esas dos curvas, lo que tendríamos que hacer es hacer uso del cálculo integral, pero necesitamos esto precisamente. Y estaría dado por dos integrales, la integral desde menos 2 hasta 2, aquí podemos ver,
y la integral desde 2y cuadrada menos 4 hasta menos y cuadrada más 8, que está aquí, diferencial de x, diferencial de y. Siempre va a ir extremo con los diferenciales. Este es y esto es dy, entonces dy va a estar con este. Extremo con extremo y este con este. Este dx o x va con las funciones y una vez que llevamos a cabo esa integral pues nos resulta 32. En este video no es importante saber integrar, solamente hago referencia de que es muy útil esto de las regiones. Entonces vamos a ver otro ejemplo, pero ahora vamos a definirlo entre paralelas al eje x para que vean que es más complicado para este ejercicio. Tenemos que las intersecciones pues es en y igual a menos 2 y y igual a 2. Si queremos encontrar las x aquí, pues lo que tendríamos que hacer es sustituir en cualquiera de estas dos el valor de menos 2 y de 2 para encontrar a x. Entonces, si lo hacemos, encontramos que x es 4 para ambos casos. Entonces, si queremos definir entre paralelas al eje y, necesitamos despejar a y. En el primer caso nos quedaría así, pero nos quedan dos funciones, una con más y una con menos, porque sacamos raíz. Esta sería una y esta sería otra. Para el segundo caso, exactamente lo mismo, tenemos un más y un menos y una raíz. Entonces tenemos 4 funciones. Pueden ver que va a resultar mucho más complejo. En rojo, pues es esta, en azul es esta, y en verde y en anaranjado respectivamente. Entonces, si queremos definir entre paralelas al eje y, pues tenemos que definir desde dónde hasta dónde. Y podemos ver que son dos regiones. Primero, desde aquí hasta acá podemos ver que siempre g de 1 está abajo y f de 1 de x siempre está arriba, hasta que llegan a la intersección. Después de la intersección, pues siempre va a estar abajo g2 de x y siempre va a estar arriba f de 2 de x hasta que llegue al vértice de esa parábola. Entonces podemos ver claramente que hay dos regiones, una en morado y una en verde. Entonces vamos a tener dos regiones. La primera región ya vimos que x va a estar entre este valor y este otro valor que es 4. Este valor pues es el vértice de la parábola, que es menos 4, y este valor de acá es x igual a 8. Entonces, si definimos eso, aquí están los valores. Entonces, la primera región que está en morado va a estar x entre constantes entre menos 4 y 4 hasta la intersección, y va a estar desde g1 hasta f de 1. Aquí podemos ver la región. Y la segunda región va a ser desde 4 hasta 8, es decir, desde donde nos quedamos hasta el final, desde g2 hasta f de 2 para y, como se puede ver a continuación. Y entonces la región sería la unión de estas dos regiones. Y la integral, para la primera integral nos resultaría esto, que podemos ver es mucho más compleja porque tiene raíces, y nos resulta que es 21.33, y para la región 2 sería 10.67, que al final es igualito a lo que obtuvimos en el ejercicio anterior, 32 unidades cuadradas. Entonces, esa es la aplicación de las regiones. Las vamos a utilizar en cálculo de una variable y de varias variables, por eso es importante conocerlas. Vamos a ver un último ejercicio. Dice, determina la región entre las curvas y igual a e a la x, y igual a x, x igual a menos 1 y x igual a 0. Cuando nos dicen que x es una constante y otra, por ejemplo aquí x igual a menos 1 y x igual a 0, es muy lógico que vamos a tener una región entre paralelas al eje y, porque x está entre constantes, como podemos ver aquí. Y es mucho más fácil porque si queremos hacerlo entre paralelas al eje x, vamos a tener tres regiones. Una región desde aquí hasta aquí, después desde ahí hasta aquí, y de ahí hasta acá, que resulta mucho más complicado, como en el caso anterior, que lo vimos que nos resultan dos integrales, y en el otro, si lo definimos de forma sencilla, pues nada más va a ser una. Entonces, en este caso, pues la región
Más sencilla pues va a ser que x esté entre menos 1 y 0 y que y esté entre x y e a la x. Entonces, muchas veces es más fácil hacer 3 integrales que una sola, pero eso depende de la integral. Pero para el caso de regiones, esto está correcto. Bueno, eso sería todo en este video. Muchas gracias.